en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Santiago Acurio, catedrático experto en Derecho Digital. Lo invitamos para hablar sobre este aumento que ha sido denunciado de estafas y robos informáticos. ¿Cómo enfrentar? ¿Cuáles son las seguridades mínimas que debiera tenerse para evitar estas estafas y robos informáticos? Doctor Santiago Acurio, muy buen día. Buenos días, mi estimado Miguel. Sí, la nota justamente de la primicia de este diario electrónico nos da cuenta justamente de un aumento de las denuncias justamente por apropiación fraudulenta y por fraude informático, porque el robo informático no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Las recomendaciones básicas es verificar siempre el origen de las comunicaciones, correos electrónicos, en este caso mensajes que les llegan a los usuarios. Primero, los bancos nunca le piden información personal por medio de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, ¿ya? Esto siempre se hace por los canales que el banco tiene ya predispuestos para eso, o le pide que se acerque a la agencia para que haga esa actualización. Entonces, lo que buscan los delincuentes es obtener los datos personales y con esos datos personales posteriormente generar el perjuicio patrimonial. Entonces, la idea es que las personas no reciban este tipo o por lo menos se den cuenta de este tipo de manipulaciones que se pueden dar por parte justamente de los atacantes. La idea es obtener sus datos personales y luego de eso poder construir a través de, por ejemplo, llamadas telefónicas, que es lo que se llama o se conoce como phishing. Se hacen llamadas telefónicas, se hacen pasar por parientes, pues hacen una investigación en redes sociales a ver qué personas son las más relacionadas y le dicen que ha sucedido un accidente, que ha sucedido alguna situación, que fueron detenidos de alguna manera y que necesitan hacer un pago para que las personas en este caso entreguen su dinero. Entonces, por esta situación que se da. Entonces, la idea es que uno tenga siempre pendiente eso, poder verificar con una siguiente fuente, si es preferible, navegue al sitio del banco, de la institución financiera, verifique si efectivamente esta es la persona que le llama, es del pariente que dice ser. Entonces, así evitamos justamente estos perjuicios patrimoniales. Ahora, ¿cómo hacer acciones que prevengan estos delitos que finalmente terminan haciendo un daño a los usuarios? Aquí es muy importante también lo que puedan hacer las instituciones del sistema financiero, tanto como público como privada, como es capacitar a sus clientes, porque es deber del banco, las instituciones financieras, el entregar, vamos a decir así, esta educación financiera a sus clientes. Ellos tienen que saber todos los temas que vienen relacionados con la seguridad de la información, qué tienen que hacer con sus datos personales, cuándo sus datos personales son solicitados por la entidad. Entonces también es una situación que tienen que las instituciones financieras reforzar la educación a los usuarios de sus servicios financieros. No olvidemos que la intermediación financiera es un servicio de orden público de acuerdo a la Constitución. Entonces también ahí juega mucho el papel preventivo que puede usar, por ejemplo, la policía, la propia fiscalía, en hacer campañas en las cuales se diga que efectivamente bancos, instituciones financieras y personas estén atentos a esto, ¿no es cierto? Que se cuente con programas antivirus, que se tenga algún tema de verificación en sus teléfonos celulares, usar este tipo de herramientas como las VPNs. Entonces, eso, claro, lo que hace es que sea un poco más complicado para los atacantes poder obtener nuestra información personal, poder utilizar esa información y generarnos un perjuicio patrimonial. Ahora, esos datos, ¿cuán grave es que llegue a manos de quienes están protagonizando estafas?
Esos datos, en la medida que, por ejemplo, se obtienen los datos personales, eso nos da nos puede, por ejemplo, le puede permitir al atacante generar, por ejemplo, un crédito en una institución financiera, porque tiene todos los datos informativos. Puede tener su cédula, puede tener los nombres completos, puede tener dirección domiciliaria, número de teléfono. Entonces ellos podrían abrir, en este caso, cuentas en otras instituciones financieras con esa información y luego de eso pedir créditos, que los cuales al final del día los quien va a tocar pagar es la persona que fue en este caso suplantado la identidad. O sea, hay una suplantación de identidad, ¿ya? Y entonces eso generaría también después un perjuicio a esa persona y esa persona podría terminar hasta en la central de riesgos por no pagar porque no sabía que tenía un crédito a su nombre. Eso es lo que puede pasar con los datos personales que a veces se comparten en redes sociales o se entregan de esta manera. Doctor Acudio, efectivamente, según la publicación que nos ilustra el portal digital Primicias, da cuenta que según la Fiscalía, Pichincha es la provincia en la que se reportan más denuncias por estafas y robos informáticos a cuentas bancarias o en tarjetas de crédito y débito. Le siguen Guayas y Manabí. ¿Qué implica eso? En este caso indica que, a ver, la cosa es que después de la pandemia, nosotros tuvimos una transformación digital forzada. Entonces, eso ha hecho que casi la mayoría de personas empiece a usar mucho los medios tecnológicos. Entonces, eso ha crecido en los últimos tiempos el tema del comercio electrónico. Entonces, muchas personas ahora hacen muchas compras por internet. Por eso también se dio el tema del famoso decreto, el impuesto de $20 a las importaciones del 4x4, porque se ha dado que muchas personas han traído muchos bienes, en este caso zapatos, textiles y todo, entonces el comercio electrónico se ha disparado, ¿no es cierto? Se ha dado un incremento en ese sentido. Entonces, ahí también se ha dado también estas estafas a través de medios tecnológicos o no se ha asegurado, por ejemplo, bien las compras. Entonces no se sabe si está comprándose, uno quiere por ahorrarse un dinero, no ve si es una página legal, una página, en este caso, actualizada. Entonces, dado el tema de que en la ciudad de Guayaquil y en la costa ha habido también un aumento de la criminalidad, entonces también muchas personas ahora prefieren hacer sus compras por internet. Entonces, eso ha hecho que se den más denuncias de apropiación indebida o fraudulenta por medios informáticos, que ese es el delito que más existe, ¿ya? Hay otros tipos penales como el de interceptación de comunicaciones, que en el numeral segundo del artículo 230 hablan de otro tipo de ataques como es el phishing y como es el farming. Básicamente lo que buscan es, como digo, la información personal de las personas y luego con esa información se comete lo que dice el artículo 190, que es la apropiación fraudulenta. Entonces, porque se ha dado ese índice, ese aumento en temas de comercio electrónico, es que también han aumentado las denuncias por este tipo de cosas, porque han sido personas perjudicadas por compras que nunca llegaron, por situaciones que nunca recibieron. Entonces, por eso también es ese tipo de denuncias, por eso ha crecido. Doctor Acudio, ¿cómo funciona este denominado phishing, la estafa con la que pueden robar sus datos y hacer compras con tarjeta de crédito? En este caso, vamos a decir así, el atacante utiliza lo que se llama la ingeniería social. Entonces, ellos hacen previamente un estudio de las redes sociales para saber cuáles son las personas que tienen más relación con esa persona. Entonces, con ese estudio de redes sociales, porque a veces las personas publican muchas cosas en redes sociales, con esa información llaman por teléfono, ¿no es cierto? Y toman o suplantan la identidad de una de estas personas o dice que son, por ejemplo, vamos a decir así, son de la Policía Nacional o del Servicio Nacional de Aduanas y le dicen, vea, usted la persona tal, su pariente se llama tal, el señor vive en tal parte, vea, sabe que tiene una mercadería aquí en la SENAE, está retenida porque
excedió la compra, ¿no es cierto? Y necesitamos que nos haga un depósito de tanto para esto, y después le llama el supuesto o sobrino, primo, pariente, y le dice, vea, sí, estamos en esa situación, ayúdenos, tía, lo que sea. Como ya tienen la información personal, entonces le logran convencer y esta persona hace esta disposición patrimonial justamente lesiva a su patrimonio y entrega esa información a estos delincuentes. Entonces ya hace las transferencias y con eso ya se logra hacer eso. A veces también se llaman, por ejemplo, a decir que su tarjeta de crédito tiene algún problema, ha sido usada en alguna otra transferencia, entonces se ha bloqueado su tarjeta de crédito y entonces que para evitar que siga esa tarjeta de crédito bloqueada, le van a pedir algunos datos. Entonces ellos ya tienen los datos y le dicen, usted se llama tal, tu cédula es tal. Ok, dígame su código de identificación, el código PIN de su tarjeta. Le dicen el número del código PIN. Entonces simulan ser empleados o trabajadores de las instituciones financieras, pero lo que buscan es robarte la información. Así funciona el famoso phishing para hacerte o generarte este perjuicio patrimonial. Doctor Acurio, según esta publicación de Primicias, se señala que entre los afectados están personas que dicen que sus cuentas fueron vaciadas a través de transferencias electrónicas sin su autorización. En otros casos, hay terceras personas, muchas veces desde el exterior, que hicieron compras electrónicas con sus tarjetas de crédito sin su consentimiento. Sí, ¿cómo establecer seguridades para evitar esto? En este caso, esto ya es responsabilidad de la institución financiera. Porque la institución financiera tiene que conocer a sus clientes y tiene que identificarlos plenamente. Quien es custodio y depositario del dinero, ¿no es cierto?, es el banco. O sea, en este caso, nosotros somos los ciudadanos, usuarios del sistema financiero, a través de un contrato, en este caso de cuenta de ahorro o de cuenta corriente, hemos depositado nuestro dinero, ¿no es cierto?, en este banco que le tenemos confianza, en la institución financiera que le tenemos confianza. Entonces, nosotros depositamos ese dinero. Entonces, ¿quién es el custodio de ese dinero? Es el banco. Entonces, el banco tiene que tener todas las seguridades, tiene que hacer todas las verificaciones, ahora que hasta se puede utilizar inteligencia artificial para ver el comportamiento de los clientes y saber si ese comportamiento es o no el comportamiento usual. Entonces, esas herramientas te permiten generar alertas tempranas que el rato que exista alguna cosa, algún movimiento que nunca ha sido, que es usual, ¿cierto?, como este tipo de transferencias o compras al extranjero, ¿no es cierto?, entonces tiene que verificarse, tiene que llamar. Algunos bancos sí lo hacen, llaman, usted ha sido el que ha hecho la transferencia, usted ha sido el que ha mandado este tipo de cosas, te mandan correos, te envían mensajes, ¿no es cierto?, para evitar justamente o verificar este tipo de cosas. Entonces ahí tiene que haber un tiempo perentorio para que el banco pueda verificar la identidad de la persona, porque en este caso somos los usuarios bancarios quienes damos de alta a las personas, o sea, nosotros mismos les ponemos en el sistema del banco para que puedan recibir transferencias. Pero si es una persona que nunca ha recibido transferencias, no es una persona que está de común y ordinario en ese sistema, entonces el banco tiene que, en este caso, preguntarse antes y decir, a ver, vamos a verificar esta transacción, nos demoramos un poquito más, pero verificamos la transacción y así evitamos que haya fraude. Entonces, hay una debida diligencia que tiene que tener, en este caso, los bancos, porque recordemos que el artículo 308 de la Constitución dice que los bancos tienen la obligación de proteger los depósitos de los clientes. Entonces, si el banco falla en esa protección, el banco es responsable y, por tanto, tendrá que devolver el dinero que por su, vamos a decir así, por su negligencia, por su falta de previsión, fue en este caso cayó en manos de los delincuentes. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lo mismo dice el Código Monetario en la ley. No sé, en este caso, si es que hay una debilidad en el sistema informático y si por esa debilidad las personas fueron perjudicadas, el responsable es el banco. Mucho se destaca la rapidez en este tipo de transacciones. Es preferible en este caso, por lo que usted señala, doctor Acurio, que demore un poco para que se corroboren los datos y se autorice desde la entidad bancaria a fin de
evitar que esto se cristalice, se concrete de manera rápida? Claro, o sea, aquí en este caso tiene que el banco, por este compromiso con la debida diligencia, ¿no es cierto? Con la debida diligencia tiene que primero verificar ese hecho, y ahí sí, el momento que ya está verificado, que sabe que es una transferencia legítima, proceder en ese sentido. Y así nosotros nos evitaríamos problemas en lo posterior. Ahora, quisiera que más adelante me responda qué modalidades de delitos informáticos son los más comunes. Sin embargo, usted decía, la responsabilidad en este aspecto específico está en las instituciones financieras. ¿Cómo proteger eso? ¿Cómo proteger? Como digo, las campañas de educación financiera, informando a los usuarios cuáles son los canales para hacer las transacciones, cómo hacer esta verificación, tener un doble factor de verificación para que puedan los usuarios poder verificar las transacciones, y esto después, o sea, es un tema de educación financiera. Y luego de eso, ahí sí, el banco tomar todas las medidas de ciberseguridad para evitar este tipo de situaciones. Por eso es un tema de debida diligencia, porque como digo, el banco donde depositamos nuestro dinero, él tiene la obligación de custodia. Él tiene la obligación de proteger ese dinero. Entonces, por eso, cuando el banco hace bien su trabajo, en los fraudes informáticos no avanzan por ese tipo de situaciones. Entonces, lo que hay que ver es eso. Bien, vamos a hacer una pausa y rápida, una cadena, y luego volvemos con el doctor Santiago Acurio, catedrático experto en Derecho Digital. Solo quisiera dejar sembrada el interés para que lo responda luego de esta cadena. ¿Qué tipo de modalidades de delitos informáticos son los más comunes? Al menos el Código Integral Penal tipifica 4 delitos informáticos que pueden perjudicar a las personas que usan servicios bancarios. También hablaremos de la educación financiera tan importante en el país. Vamos a la cadena y volvemos con el doctor Santiago Acurio, catedrático experto en Derecho Digital. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Estructuras delictivas desarticuladas. Extorsionadores apresados. Armas y municiones decomisadas. Allanamientos fueron efectuados en varias provincias del país y dejan como resultado 24 terroristas capturados, dedicados a la fabricación, transporte y comercialización. En su poder 17 armas de fuego, 386 empuñaduras, 5 motocicletas reportadas como robadas y un amplio laboratorio para la fabricación de armamento. Duro golpe al secuestro extorsivo. 10 integrantes de Los Lobos ya están tras las rejas, gracias a los operativos efectuados en Guayaquil, Quevedo y Santo Domingo. La paz y seguridad sigue regresando para los comerciantes y ciudadanos de estas zonas. Delincuente con notificación roja capturado. Juan R., prófugo investigado por el delito de lavado de activos, fue aprehendido en Panamá. Gracias a la cooperación internacional, en pocos días será extraditado para que responda ante la justicia nacional. Vehículos recuperados. Efectivos policiales allanaron un inmueble en Chanchalito, recuperando un camión, 5 vehículos pesados reportados como robados y se confiscó autopartes de otros vehículos. Se detuvo a 2 personas. Luchen, no paren de luchar. No habrá tregua contra la delincuencia. El Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:01 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el doctor Santiago Acurio, académico experto en Derecho Digital. Le decía, doctor Acurio, es importante ilustrar a la ciudadanía cuáles son las modalidades de delitos informáticos más comunes, que al menos el Código Orgánico Integral Penal establece 4 tipos de delitos informáticos. Por favor.
Sí, bueno, hay más de 4 en el Código Orgánico Integral Penal. También tenemos, por ejemplo, en el 186, que es la estafa. Tenemos las defraudaciones cuando se hacen con tarjetas que han sido clonadas o cuando también se modifican los cajeros automáticos. Entonces ahí también tenemos otras 2 de este tipo de conductas. El artículo 190 es la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, que está también relacionado en la nota. Luego tenemos el 230, el numeral segundo, que hace relación, o sea, básicamente el 230, que es la interceptación de comunicaciones, en el que se encuentran los delitos, el de phishing, el de farming también está ahí. Podemos decir que ese es un delito más complejo, más complicado. Luego en el 231 tenemos el fraude informático, que es la transferencia no autorizada de un activo patrimonial, en la cual tenemos la figura de las personas que se llaman muleros, o sea, las personas que reciben las transferencias y luego esas transferencias las envían por otras formas como MoneyGram o Western Union. Entonces, esos son los delitos básicamente que se están revisando. Entonces, los unos son delitos contra la propiedad, el del 186 y el del 190 se requiere un perjuicio patrimonial. El del 230 de la interceptación de comunicaciones es un delito contra los activos de información. Solamente con obtener la información personal ya se comete esta infracción. Y el 231, que debería estar en el de estafas y otras defraudaciones, ese sí es un delito que genera un perjuicio al patrimonio, porque es la transferencia no autorizada de un activo patrimonial. Entonces, esos serían los delitos que en este caso entrarían como delitos contra la información, contra los activos de información y delitos contra la propiedad. Delitos contra la propiedad. En esta clase de delitos, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en los activos de información, se puede, por ejemplo, seguir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se puede seguir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Entonces, aquí podrían entrar las instituciones financieras, en este caso privadas. Las públicas no entrarían, pero las privadas entrarían con responsabilidad penal si fueran, en este caso, encontradas que son responsables del perjuicio patrimonial, cuando, por ejemplo, permitieron la defraudación o no impidieron el fraude informático en desde las cuentas bancarias. Porque como les digo, los bancos, instituciones del sistema financiero, son los guardianes, son los que guardan el depósito de los dineros de las personas y por tanto deben protección de acuerdo a la propia Constitución y al Código Monetario. Hay la revelación ilegal de base de datos también y hay que precisar, en estos delitos hay penas que se castiga con 1 a 3 años en el caso de apropiación fraudulenta por medios electrónicos y de 3 a 5 años como la interceptación ilegal de datos, la revelación ilegal de base de datos o la transferencia electrónica del activo patrimonial que usted nos señalaba. Sí, el tema de la base de datos es básicamente cuando se venden los datos personales sin autorización en este caso del titular, que es lo que puede, en este caso, entregar sus datos personales. Esto también ahora está básicamente mucho mejor regulado con la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Ahí lo que habría una reforma en el 229 es ponerle al final el tema de protección de datos personales. Esa sería la única observación en este tema. Ahora, pese a que hay la ley, hay tantas quejas, más allá de las estafas, que permanentemente, como tienen la base de datos, llaman a uno de diferentes empresas nacionales o transnacionales para ofrecer servicios a cualquier hora del día. Eso virtualmente no está prohibido, usar esos datos personales del usuario. O sea, sí está. Lo que pasa es que, las empresas, como estamos este régimen de las personas personales lo tenemos desde el año 2021. Entonces, recién la Superintendencia de Personas Personales está empezando a generar reglamentos, en este caso manuales y todo tipo de cosas, para empezar ya
por la acción de auditoría a las empresas, tanto públicas o privadas, para ver si ellos están cumpliendo con las disposiciones del artículo 44 de la Ley de Protección de Datos Personales. Si tienen en este caso el registro de actividades de tratamiento, si tienen toda la base de legitimación de cómo ellos tratan datos personales, tienen que tratar los datos personales mínimos y necesarios para brindar, en este caso, los servicios o los bienes que ellos están justamente ofreciendo. Entonces, ese es un trabajo que se va a demorar, es un trabajo que está largo y claro, obviamente cuando hay una mala utilización de datos personales, se puede denunciar también a la Superintendencia de Protección de Datos Personales para que ellos puedan investigar y requerir a la empresa las autorizaciones, si tienen contratos, si tienen los consentimientos informados y todas las bases de legitimación que se encuentran en la ley. Pero claro, esa es una cosa que se va a llevar tiempo hasta que ya podamos tener un régimen un poco más transparente o por lo menos que las empresas públicas o privadas se alineen a lo que dicen la Ley de Protección de Datos Personales. De las estadísticas que publica Primicias en este reportaje, en el tipo de delitos, el que más predomina en los últimos 3 años al menos, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Es decir, entran a la cuenta y se llevan el dinero del usuario. Claro, porque el 190, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, es la utilización fraudulenta del sistema informático para lograr justamente esa apropiación, ¿ya? Entonces, ahí tienes 2 partes en el tipo penal del 190, que es la apropiación, básicamente la utilización fraudulenta del sistema informático, redes electrónicas, y la otra es básicamente cuando se manipula, se altera o se modifica el funcionamiento de redes electrónicas para lograr la apropiación del activo, en este caso patrimonial, o de bienes o valores que se encuentran. Entonces, ese es el delito que tiene más denuncias. Y en el caso aquí también hay que tener en cuenta lo que se necesita es tener más. Ahí tenemos otro problema. O sea, el tema es que Policía Judicial tiene su unidad de ciberdelitos. La Fiscalía tiene las unidades de patrimonio ciudadano. Pero ahorita estamos con el problema de que no tenemos, básicamente la Fiscalía no tiene todos los fiscales en ese ámbito. Entonces, si bien la policía se ha modernizado con la unidad de ciberdelitos, este tipo de denuncias también necesitan la colaboración de las instituciones del sistema financiero. Entonces, las instituciones del sistema financiero tienen que colaborar en ese tipo de investigaciones y, por ejemplo, dar los nombres de las personas que reciben las transferencias, por ejemplo, en el caso del 231, aquí también puede ser en el caso del 190, para seguir dando, porque hay personas que abren las cuentas en los bancos y no se hace una verificación de la persona que abre, o sea, porque después de un tiempo reciben la transferencia, sacan el dinero y se van o la dejan inactiva, ya, y entonces después no se puede llegar a saber qué persona es la que recibió esta transferencia y perjudicó a otra persona que fue víctima del fraude informático. Entonces esa es una de las cosas que se requiere, es cooperación de las instituciones del sistema financiero para hacer las investigaciones en esta clase de delitos. Ahora hay instituciones que sí tienen de alguna manera, tratan de proteger al usuario. Por ejemplo, si alguien en el exterior usó, en Brasil, Estados Unidos, Europa, el Asia, usa una tarjeta, a uno le llega automáticamente en el uso y dice, usted ha consumido en Nueva York $350. Usted puede bloquear de inmediato si no hizo ese consumo. Entonces, también es cuestión del usuario para poder bloquear de inmediato si usaron la tarjeta. Pero si no hubiese este recurso, esta notificación, uno se da cuenta tal vez en el estado de cuenta al fin de mes. Claro, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que si se utiliza este tipo de notificaciones, hay que tener en cuenta también el uso horario en el cual se hacen las notificaciones, porque si aquí nosotros estamos ahorita a las 7:11, en Europa pueden estar ya en la tarde o en el Asia en la noche. Puede ser en la noche, entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, esas transacciones inusuales son las que debe detectar el banco, porque no ves que el banco es el que sabe justamente lo que sí tiene que hacer el usuario, eso sí. Es responsabilidad del usuario, es notificar si va a salir del país.
para que el banco tenga ojo sobre las transacciones, ¿cierto? Pero el banco tiene que ver que las transacciones, que pueden ser inusuales, se van a cometer en horas y días que son, en este caso, que no son hábiles en el país, ¿no es cierto? Porque uno tiene que estar despierto para hacer ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta que esas leyes también tiene que el banco saber qué tipo de cliente tiene, y a uno con la transaccionalidad en el tiempo, como digo, con uso de inteligencia artificial, uno puede saber cuál es la transaccionalidad de la persona. Entonces también hay que ver la debida diligencia que tiene la institución del sistema financiero. El problema es que muchas de ellas lo que buscan es culparle al usuario para no asumir su responsabilidad. O sea, esa es a veces lo que sucede. Le culpas al usuario. Obviamente el usuario puede tener responsabilidad, pero quien es el depositario de los fondos es el banco, y el que tiene deberes de protección es el banco. Ahora, todo tiene un denominador común, la educación financiera. ¿Cómo lograr que haya conciencia, más allá de la responsabilidad que les compete a las instituciones financieras, el que se conozca mucho más, no solo de estos delitos, sino las acciones y las seguridades que debe tener un usuario con la educación financiera? A veces llega cualquier correo que, sin ser, a pesar de que los bancos alertan, cuidado, nosotros solo hacemos estos mecanismos, a veces el usuario cae atrapado en estos documentos que no son reales. Claro, ahí, como digo, es tanto para las instituciones del sistema financiero, es una obligación entregar la educación financiera. Para el usuario, en este caso, es un derecho. Entonces, la cosa es que hay que aplicar lo que dice la Constitución. El artículo 226 permite a las instituciones públicas y privadas, ¿no es cierto?, empezar justamente a coordinar esfuerzos para garantizar lo que la Constitución denomina como seguridad humana. El 393 de la Constitución habla de la seguridad humana, y en esa seguridad humana justamente está el tema de la seguridad cibernética, seguridad de la información, protección de datos personales y ese tipo de cosas. Entonces hay que hacer una campaña conjunta, instituciones del sistema financiero, la policía, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación, sean los medios tradicionales o a través de redes sociales, a través de temas de TikTok, ahora que está muy famoso este tipo de cosas, YouTube, generar este tipo de campañas, ¿no es cierto?, que no van a costar mucho tiempo, mucho dinero. La cosa es hacer la difusión correcta para que la gente tenga la información. Si pasa alguna cosa, sepa a dónde acudir, a la propia superintendencia de bancos, a la propia policía judicial, a la unidad de ciberpolicía, a la propia fiscalía en la unidad de ciberdelitos, y que la gente tenga la información. Cómo hacer los reclamos, ¿no es cierto? Cómo hacer los reclamos, a quién hacer los reclamos, si tiene que hacer el reclamo primero al banco, luego de eso tenés que hacer la denuncia en la policía judicial o en la fiscalía, porque como son delitos, se puede denunciar. Entonces, con eso vamos teniendo que la idea es que el ciudadano tenga toda la información para que no caiga en estas estafas, por ejemplo, sobre todo cuando se utiliza la ingeniería social, que es una cuestión donde busca en este caso el atacante busca engañarle a la víctima, ¿no es cierto? Tener cuidado lo que nosotros ponemos en redes sociales, no compartir toda la información, porque a veces eso es utilizado por los ciberdelincuentes. En este caso, lo que se denomina mantener una buena ciberhigiene, y así evitar que nuestros datos personales, que nuestros dispositivos se contagien de virus. Por eso hay que tener antivirus actualizado, hay que tener tanto en la computadora como en el teléfono celular, y siempre leer y revisar esto unas 2 veces, y si nunca hacer hinchar los links o enlaces que le manden, verificar a través de otras fuentes, llamar a las personas o llamar directamente al banco y preguntar para evitar caer en estos fraudes informáticos. Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Santiago Acurio, catedrático y experto en Derecho Digital, sobre este crecimiento de denuncias por estafas y robos informáticos. Santiago, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Siempre a las órdenes. Muy gentil. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad para analizar la ley
orgánica de inteligencia que rige desde el miércoles pasado en el Ecuador y sus observaciones y sus cuestionamientos. Invitados, el constitucionalista doctor Rafael Ollarte y el constitucionalista y académico doctor Carlos de Tomaso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas pasar horas cada día buscando agua potable? En muchas zonas rurales, 5 de cada 10 personas no la tienen. Y más del 36% de los niños menores de 5 años beben agua contaminada. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos, pueden tenerla en tan solo un minuto. Sumar juntos.